No es exagerado afirmar que Rosario Castellanos es una de las escritoras con mayor relevancia en la literatura mexicana del siglo XX. Los alcances y la vigencia de su obra tienen que ver tanto con la disciplina y aplomo con el que se entregó a las letras, lo cual le permitió dejar un nutrido legado en diferentes géneros, cuento, ensayo, teatro, poesía, además de un trabajo periodístico importante, como con aquellos temas a los que dio visibilidad y que la convirtieron en precursora del indigenismo y del feminismo en México. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Se graduó de maestra en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y más tarde en la Universidad de Madrid llevó cursos de estética y estilística. Cuando aún era muy pequeña, se fue a vivir junto con su familia a Comitán, Chiapas, en donde estudió hasta la secundaria. El entorno de desigualdad social, marcado por la política del porfiriato y la feroz explotación del trabajo indígena por parte de los finqueros, se plasmarán más adelante en su trilogía de novelas Baluncanán, Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de Tinieblas, su segunda novela. Además de las experiencias de la infancia, en general toda la obra de Rosario Castellanos es un reflejo de su vida, su trabajo como académica, su faceta de madre, esposa y mujer enamorada, y sus vivencias en el extranjero, así como sus influencias literarias dentro del existencialismo y el pujante ámbito cultural de México, del que formó parte junto a figuras como Emilio Carballido, Sergio Magaña, Jaime Sabines, Luisa Josefina Hernández, Augusto Monterroso, Carlos Illescas y Ernesto Mejía, entre otros. En una sociedad como la nuestra, organizada a partir de una cultura patriarcal y androcéntrica, Rosario Castellanos invalidó el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación. Reunió en 1972 su obra poética En Poesía no eres tú, y su trabajo de poesía abrió muchos caminos a las mujeres poetas que, como ella, buscaban un lugar y un reconocimiento dentro de las letras mexicanas. Desde 1950, año en que publicó su tesis sobre cultura femenina, la escritora no dejó nunca de incursionar en el ensayo. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín, título inspirado en el refrán sexista Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. De toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, se desprende una clara conciencia del problema que significa la doble condición de ser mujer y mexicana. Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. Lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? Comentó Rosario Castellanos a Emanuel Carballo en una entrevista publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana. Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia fueron sus otros dos libros de cuentos en los que expresa en una dimensión social la conciencia del mestizaje y en una dimensión personal la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Docente de Literatura y Filosofía en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y secretaria del PEN Club de México, Rosario Castellanos se dedicó a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, pero el 7 de agosto de 1974 falleció, víctima de un absurdo accidente doméstico al conectar una lámpara.
La enorme vigencia con respecto a los temas que abordó en su producción literaria, como la opresión de los pueblos originarios y la condición femenina con particular profundidad, el manejo extraordinario del lenguaje con el que logra comunicar lo que quiere y de la manera más eficaz, las diversas facetas de catedrática, investigadora, traductora, poeta y narradora, componen el maravilloso retrato de esta figura completa y destacada en el mundo de las letras. Damos la bienvenida a Arcelia Ramírez, primera actriz de cine, teatro y televisión, egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión que suma alrededor de 50 largometrajes, más de 30 puestas en escena y hasta 20 producciones de televisión. Recientemente fue ovacionada en el Festival de Cannes 2021 por La Civil, de Teodora Mihai, que recibió el premio a la valentía en la sección Una cierta mirada, y que le ha valido numerosos premios internacionales de interpretación en El Cairo, Huelva y Viña del Mar, entre otros festivales. En su voz escucharemos Las cartas de Rosario Castellanos. Adelante. Muy buenas noches, gracias por su presencia, gracias por estar aquí, gracias a todos los que tuvieron que ver para la organización de este evento que conmemora la vida, la presencia y la obra de la gran Rosario Castellanos. Y es para mí un privilegio esta invitación, visitar una vez más estas maravillosas cartas. Y bueno, sin más, quiero que vayamos a la lectura. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de julio de 1950. Mi querido Ricardo, ¿cómo te diría yo que estoy triste? Si se tratara de la vaga metafísica y vergonzosa tristeza de existir, no habría problema, pues la tenemos bien codificada y definida. Pero esto es otra cosa. No es propiamente tristeza, inquietud por haber diferido la realización de un deseo o de una esperanza. En el fondo no es tristeza. Fui tan perfecta, tan plenamente feliz en los últimos 15 días gracias a ti, que esta separación no ha alcanzado a turbarme ni a destruirme. Estoy todavía demasiado llena, rebosante de felicidad, de la felicidad que me diste. Tengo todavía grandes reservas de dicha y espero que no se agoten antes de que tu presencia las renueve. ¿No te importa saber, ahora es a mí a quien le toca hacer esta clase de preguntas, que soy una persona terriblemente hambrienta de ternura? En este aspecto he sido siempre como una criatura desvalida y torpe. No sé cómo pedir el cariño, no sé cómo inclinar a la gente a que me lo dé. Solo sé que lo necesito y que esa necesidad me empuja a hacer tonterías que alejan de mí a las personas y que me convierten en un ser atrozmente desdichado. Antes mi ideal era que me quisiera alguien que fuera incapaz de querer a nadie más que a mí. Una de esas personas herméticas que solo se entrega una vez en su vida y para siempre. Era un ideal de novela rosa, fácilmente perceptible. Pero ahora estoy cansada y decepcionada de las personas difíciles y complicadas. No me importa ya que quieran a mucha gente más. Eso es, si acaso, prueba de que son capaces de querer en general y que entonces es más probable que también quieran en particular, aunque no exclusivamente. Yo admiro en ti y envidio esa capacidad de entrar en contacto con los demás, de acercarte a ellos y de provocar su simpatía. Has sido tú el que ha hecho posible este acercamiento nuestro. Yo respondo a esas situaciones, pero ignoro cómo provocarlas.
Pero así como admiro y envidio esa capacidad tuya de acercarte a los demás y adecuarte a ellos, me desconcierta. Me doy cuenta de que no te conozco. Sé más o menos cómo eres en relación conmigo, pero también que eres distinto en relación con los demás. Ahora, ¿cuál de los dos modos de ser se aproxima más a tu verdadera personalidad, a tu relación contigo mismo? Me gustaría que el primero, porque de otro modo, este modo de ser conmigo implicaría para ti un esfuerzo que a la larga acaba por fatigarlo a uno. Y yo no quiero que usted se fatigue ni se canse. ¿Sabe? Yo lo amo. Y quiero que sea muy feliz. Pero quisiera ser yo capaz de darle un poquito de felicidad, así como usted puede dármela toda a mí. Pero ya no hablemos de esto. Seamos objetivos y qué remedio, abstractos. En el camino vine leyendo, en los intervalos que me lo permitía el sueño, su Adriana Mesurat. Qué suave novela. Encontré un gran parecido entre el padre de Adriana y el mío, no en la brutalidad, en la cobardía, cuando él se niega terminantemente a darse por enterado de que Germana está enferma y persiste en tratarla como sana. Por otra parte, con qué rigor se va desarrollando el proceso de su locura, qué angustia le provocan a uno todos los objetos inofensivos que rodeaban a Adriana, el olor de reseda, el juego de cartas, todo es como una pesadilla. Y los movimientos inconexos de Adriana, cuando se hiere rompiendo los vidrios, cuando empuja a su padre por la escalera, son como los que se hacen tratando de despertar de un mal sueño. Estoy toda impresionada y conmovida. Pero además, el trópico está sorbiéndome. La selva me traga. Tuxtla es una ciudad para la cual el único calificativo posible es este, chata. Toda ella es plana, aplastada, y luego con unas pretensiones como para carcajearse. Imitando algunas ciudades guatemaltecas, tiene un mapa del estado en relieve. Imitando a México, una réplica de la fuente de Diana sin Diana. Y un palacio de gobierno, un parque zoológico, cantidades locas de neverías y una iglesia. La tierra caliente, usted sabe, no favorece el exceso de religión. Todo esto apiñado en un espacio de 10 metros cuadrados. Un desastre. Y además, un calor loco y flamboyanes, jacarandas, muchas flores. Lo demás son poetas bohemios, se entiende, que derivan fácilmente a la borrachera y a la suciedad y que no tienen para qué tomarse el trabajo de escribir. Lo demás son periodistas. Por cada habitante tuxtleco hay 2 periodistas. El loco más conspicuo de esta población es un señor que tiene la manía de hacer un periódico manuscrito y regalarlo en la plaza a quien se lo solicite. Se llama La Estrellita o algo así y habla indistintamente de Truman y las maestras normalistas, de Corea y la mala costumbre de las jóvenes a usar tobilleras, del problema indígena y las tertulias del Hotel Bonampak. Sería interesante explicar esta tendencia tan generalizada del hombre del trópico a creer que escribe o a hablar con palabras rebuscadas. Lolita dice que como la palabra es lo único que lo distingue de los animales y se siente tan cerca de ellos, tiene que estar constantemente afirmándose a sí mismo por medio de la palabra y abusa de ella. A lo mejor es cierto. Cuénteme qué ha hecho. Escríbame a Comitán con mi nombre a cargo de la señora Esperanza Valenti de Figueroa, domicilio conocido, Comitán, Chiapas. Hábleme mucho de usted. No me olvide. No sea infecto. Salude a su mamá. Bese a su hermanita si tiene dinero suficiente para hacerlo.
salude a Jorge Portilla. Yo me despido ahora, lo recuerdo todo el día y en la noche lo sueño y lo sueño. Rosario. ¿Qué quiere decir SS, Argentina? ¿Eh? Pero SS, porque no, esta no tiene fecha. Pero bueno, SS Argentina. Ah, así se llamaba el barco. Ah, bien, ok. SS Argentina. Mi querido Ricardo, empecé a escribirte esta carta desde el momento en que salió el barco. He estado constantemente pensando en ti, en nosotros. He estado muy triste y lo que es peor, se me nota. Así los demás me dejan sola y eso es lo que necesito para estar contigo. Me recorro incesantemente y en todas partes encuentro tu imagen, tu recuerdo. Te amo tanto, con tanta ternura, con tanta gratitud. Amarte es para mí una función tan natural, tan espontánea y tan necesaria como respirar, por ejemplo. Tú sabes muy bien que para mi egoísmo, amar no es fácil. Sin embargo, contigo cualquiera otra actitud me parece inconcebible. Defenderse, negarse, ser orgulloso, susceptible o falsamente digno me parece absurdo. Siempre tendré confianza en ti. Ya no tengo miedo, ni siquiera de tu sentido crítico. Estoy entregada a ti totalmente. No trato de ocultarme, de mentir. Pero no me siento bajo tu mirada como bajo la mirada de los demás, como un insecto bajo un microscopio, sino como una persona frente a otra persona, como una mujer frente a un hombre, como tu mujer. Y soy feliz de serlo, de estar marcada por ti para siempre. Y no me arrepiento y no me avergüenzo y no niego ante nadie ni ante mí misma que soy tuya. Bastaría para que yo te amara, para que yo te agradeciera, que hubieras destruido todo el pasado que se me estaba pudriendo adentro. Bastaría que hubieras borrado todas esas imágenes morbosas o ridículas, lastimosas o desgarradoras. Pero además me diste la felicidad, la salud, la alegría y he reconocido en ellas mi vocación y mi patria. Te amo, Ricardo. Te amo mucho. Todo lo que soy ahora capaz de amar. Aunque yo no hubiera sido para ti más que una niñita, aunque me hubieras visto como una aventura, como un juego o como un experimento, no quiero creer nunca que me viste así porque me dolería demasiado. Eso no cambiaría el que para mí haya sido lo más importante, lo más definitivo e irrevocable. Me has cambiado íntegramente en otra persona. No me reconozco a ratos, pero siempre me prefiero así a como era antes. Me siento ahora tan completa, tan madura, gracias a ti. Fuiste muy bueno conmigo, muy comprensivo, muy considerado. Pero yo te recibí con lo mejor que tengo. No era curiosidad, no era sensualidad que la arrastra a uno al pecho de cualquiera. No era la atracción, ni el temor al pecado, ni el miedo de envejecer y de morir, ni el desencanto de todo, ni el despecho. Era solo amor y saber que el único modo de expresar lo que teníamos entonces era ese, que el cuerpo era la única palabra para decirlo. Te amo. Te amo. Nunca dejaré de amarte. No te pediré nada.
pues me has dado ya demasiada dicha, demasiada felicidad. Fue la primera vez. Te dije y te escandalizaste un poco que me daba mucho gusto que hubieras sido tú, porque podría haber sido otro. Pude haberlo hecho antes y me negué porque hubo siempre algún elemento turbio, alguna cosa que no estaba bien. ¿Cómo me hubiera arrepentido de ceder a una pasión estúpida o sucia? Jamás me lo hubiera podido perdonar, como jamás podré arrepentirme de haberte amado así. Una de mis obsesiones es la limpieza y nada hubo entre tú y yo que la lesionara. Me preocupa a veces pensar que tú no fuiste tan feliz como yo, que para ti no significó tanto ni mucho menos. Esto último me duele un poco, pero no me siento culpable como de lo primero. Si no estuviste muy contento, fue nada más por pensar tú en el contento mío. Y además yo soy tan torpe, tan tonta. Ay, me da un coraje horrible. Nuestra despedida la recuerdo como una pura pesadilla. Yo me sentía tan mal que estaba casi sonámbula. Cuando me decías algo lo oía como desde muy lejos y yo respondía algo que suponía tenía alguna relación con eso y creía ver en ti una expresión de sorpresa como si yo estuviera diciendo incoherencias. Era horrible. Es el colmo que a uno le pase eso, precisamente en el momento en que desea ser más lúcida y sorber hasta el último momento. ¿Me perdonas, mi vida? ¿No te importa? Tú sabes qué fue lo que me pasó. Hay un límite de resistencia que yo sobrepasé. Hay un ápice de fatiga física al que llegué, ayudada por el vino y la pastilla para el mareo. Me odio por eso. Me convenzo una vez más de que mi peor enemigo, de que mi más importuno y molesto compañero es mi cuerpo. Bueno, hay excepciones. A veces se porta bien y esos días se había portado excesivamente bien. Su venganza se explica. Apenas bajaste fui a acostarme. No vi nada más. Ni la salida del barco, ni ninguna cosa. Al día siguiente me contaron. Lolita tuvo, entre tanto, miles de aventuras. Se perdió en el barco, se metió al dormitorio de señores, le ofrecieron perfumes franceses, etc. Estaba feliz. Es increíble cómo cambia apenas está lejos de la férrea tutela de su familia. Se crece, se vuelve espontánea y toda simpática. Ha tenido un éxito increíble. Su tipo exótico para los europeos llama la atención y luego con ese modo de ser todo dulce que tiene, pues la gente está feliz a su lado. Ha hecho toda clase de conquistas, desde los meseros hasta señores de primera clase que vienen a invitarla para que vaya a los bailes que allí se ofrecen. Y naturalmente canta canciones mexicanas. Nuestra compañera es la niña más chistosa que te puedas imaginar. Tiene un vocabulario completamente arbitrario. Dice que la luz la corroe, que las gentes la capturan. Ya vista bien de cerca y con anteojos, es ligeramente horrible. Pero nos cuenta que ha tenido lo menos 40 novios y que ha durado con cada uno lo menos 5 años. Bien se ve que no conoce matemáticas o que disimula demasiado bien su edad y su experiencia, porque es una criatura completamente inocente y que se mete en líos sin darse cuenta. Hay solo otra muchacha en nuestra clase. Es una española que vuelve ahora de Asturias después de una estancia de 1 año y medio en México. Es toda agresiva y carece totalmente de tacto, pero es muy generosa y desprendida y todo el día nos da bombones.
No nos hemos mareado ni una vez y la vida en el barco es absolutamente deliciosa. El mar hasta ahora, una maravilla de mansedumbre como para que entremos en confianza. Hemos visto delfines, tiburones y albatros y olas todo el día, olas tontas y monótonas, pero uno, más tonto y más monótono que ellas, no se cansa de mirarlas. El barco va dejando atrás una estela de espuma y agua rota, y el día es largo. El sol va de orilla a orilla del cielo. Es necesario que usted haga un viaje por mar. No se imagina usted lo maravilloso que es. Se siente uno todo importante y persona de mundo. Se conoce tanta gente y se oye hablar de tantas cosas. En nuestra mesa comen 4 sacerdotes. 3 todos parecidos a Pulido, unos monstruitos. Pero otro chistosísimo y con una cara de inocente solo para despistar. Y hay algo que no podía faltar. Un poeta venezolano completamente típico. Porque además es revolucionario y tiene un aire lánguido, pues el ejército de su patria lo espera en La Guaira para fusilarlo al desembarcar. Las niñitas lo ven con un aire todo compasivo y él les improvisa poemas verdaderamente increíbles. Debes acordarte de él. Es el que no tenía máquina de escribir y que todo el tiempo se hacía bolas con mi máquina. Además fuma pipa y tiene un séquito de admiradores completamente gratuitos que lo consideran como el fenómeno poético más importante de la América actual. Él adopta una expresión de precoz desencanto y declara que nada vale más la pena que morir por la libertad. Nadie lo llama por su nombre, todos le dicen poeta y él acepta el calificativo sin protestar como algo merecido y cansador. Es un sudamericano como hay millones. Cree en la inspiración y en el fracaso. Es un producto del trópico. Se extinguirá rápido, por fortuna. Lo demás es silencio, es decir, italiano. Todos, los pasajeros, los tripulantes, los libros son italianos. Y hemos descubierto que es un idioma sumamente fácil. La construcción es mucho más semejante a la del español que la de cualquiera otra de las lenguas romances. Hemos estado leyendo libros en italiano y encontramos que podemos traducir con cierta facilidad. Así que también hablamos con los demás en ese idioma, ayudadas por ademanes y toda clase de recursos extralingüísticos. Ahora, desde que conocemos tan cerca a los italianos, comprendemos a los argentinos. No son más que su degradación. Hay un señor con barbita muy semejante al papá de Julieta en Los amantes de Verona, que estuvo 11 años de servicio militar en Abisinia. Carece de prejuicios raciales, naturalmente. Hay otro muy jovencito que sirvió en la aviación de guerra durante 2 años en Grecia, que todavía añora a Mussolini y cree que el fascismo es la única salvación de su patria. Se arman unas discusiones terribles con el español que odia a Franco y que habla mal de los fascistas. Todos estos problemas están todavía demasiado vivos en ellos y no pueden tratarlos sin apasionarse y sin perder el control y enfurecerse y tratar de echarse al mar. Todos emigran a Venezuela o a Colombia a trabajar allí, a conseguir dólares, pues la lira no vale absolutamente nada. 550 liras por cada dólar, 500 liras, 1 kilo de pan. Pero eso sí, no se han apeado aún de sus viejas posturas. Italia es la tierra del amor. Ellos cantan y son galantes. El ambiente erótico del que habló María Luisa Algarra de los viajeros por mar era un puro eufemismo. Todos los marineros ven a las mujeres con una cara de hambre que da miedo, y los pasajeros por el estilo. Yo no me explico por qué.
A un señor lo metieron preso ayer porque 2 mujeres, ninguna de ellas su esposa que viaja con él, se andaban jalando de los cabellos por su persona. Tenemos todo el día un hambre feroz. Nos dan de comer muy bien y té a las 4 con pastas. Nos pasamos la mañana en cubierta, las tardes subimos a proa a recibir todo el viento contra nosotros. En las noches hay cine, pero es una plancha. Películas americanas de un viejo que, bueno, dobladas al italiano. Anoche exhibieron La Folia di Jazz, pero no entendíamos nada y tuvimos que salirnos de allí. Hay también piscina en las tardes y cuando uno se aburre demasiado, organizan un ciclón. Hay gentes especiales para viajar, de esos que saben muchos trucos con la baraja, que llevan rompecabezas, que cuentan adivinanzas o chistes. El típico viajero profesional insoportable. Pero mañana llegamos a Cartagena y allí depositaré esta carta. Te envío también un retrato, nomás para que se acuerde de su niñita que lo ama mucho. Dicen que en La Guaira van a darnos un camarote, pero estamos mejor en dormitorio, porque no somos más que 3 y tenemos cantidades locas de espacio para poner nuestras cosas y para no ahogarnos de calor. Lo único es que no tenemos ninguna clase de puertas y todo mundo puede entrar allí a las horas más intempestivas con el pretexto de que van a la bodega. Es el pretexto del señor de barbita que se pasea por allí como Pedro por su casa. En las noches nos da un miedo que, bueno. ¿Sabe cómo se dice nube? Nubola. Ola, onda. Luna, luna. Estrella, stella. Hermana, sorella. Hermano, fratello. Ayer a las 2 de la tarde vimos la punta de tierra última de México. Era la península de Yucatán desde muy lejos. Entramos en el mar Caribe. Es, para variar, todo azul, pero manso. Yo no he ido a los bailes por motivos absolutamente obvios. Usted sabe que no me gusta bailar y que la única gente con quien puedo hacerlo es con usted. Le soy absolutamente fiel. Sí, mis motivos acostumbrados. Nadie me hace caso. Y estoy de un espectador para mis novelas que, bueno, se ven unas cosas verdaderamente muy lindas. Unas gentes de lo más chistoso e inesperado, con los oficios más extraños. Hay un señor que es hipnotizador. Todo lo que veo, lo veo para contárselo, para decírselo. Mentalmente estoy ya construyendo las frases que le escribiré. Nadie lo creería viendo mis cartas, ¿verdad? Lo amo, niño Ricardo. Lo amo hasta la pared de enfrente. Y conste que estoy a la orilla del mar. ¿Sabe qué estoy leyendo ahora? Il Circolo Pickwick, de Dickens. Llevo como 2 páginas y 2 aspirinas para ayudarme. Entre las gentes que vienen, aún los mismos marineros, le recitan trozos de Dante y uno que dice que estudia literatura se queda de a 6 porque no conoce eso. Ya aprendí a tomar vino, me gusta. Véngase pronto, mi vida. Es absolutamente necesario partir. Sería muy bueno para usted, como espero que sea bueno para mí. Cuando nos veamos, ya no seremos tan limitadas, tan mensas, y lo amaremos siempre y cada vez más, más, más. Tuya, Rosario. Anoche lo soñé. Postdata. Anoche lo soñé, pero era nomás angustia. Yo lo buscaba y no lo podía encontrar. ¡Qué rabia! Madrid,
22 de febrero de 1951. Mi querido niño Guerra, hoy me siento particularmente cariñosa con usted y hoy, tal vez más que otros días, lo amo y siento una terrible nostalgia de su presencia. No se imagina cómo me gustaría que estuviéramos juntos y que platicáramos con la confianza de siempre y que yo le hiciera mis confesiones por entregas y después de miles de rodeos como de costumbre. Pero ahora, la única confesión que hay que hacer la haré directamente. Estoy dada al catre. Fíjese que tal como le había contado, nos fuimos siempre a Andalucía. Arreglamos nuestras maletas, todas hábiles y mujeres de mundo, y nos marchamos al sur. Estuvimos primero en Córdoba. Íbamos en un estado de expectación, esperando encontrar un maravilloso clima, y resulta que nos topamos con un aguacero y un frío un poquito peor que en Madrid, porque allí, por ser este acontecimiento de temperatura completamente inusitado, no están preparados para recibirlo y ni en los hoteles ni en las casas había calefacción. El camino de Madrid a Córdoba es al principio, mientras todavía es Castilla y La Mancha, un puro erial. Pero en cuanto empiezan a aparecer los olivares y grandes llanuras verdes y colinas mansitas, sabe uno que ha entrado a la tierra de María Santísima. Y de veras que es muy rica y muy hermosa. Córdoba es una típica capital de provincia muy semejante por sus casas blanqueadas, sus tejados, sus iglesias barrocas o churriguerescas a nuestras capitales de provincia. Fuimos a un hotel que nos habían recomendado y todos nos veían con hostilidad, pues por lo que se ve no están acostumbrados a ver que viajen mujeres solas. Nos sentíamos bastante incómodas por este motivo y porque en la calle nos decían nuestras cositas de lo peor, suponiéndonos un oficio que, dada nuestra situación, nos era imposible desempeñar. Realmente las personas que nos atribuyen actividades de vampiresas son demasiado optimistas. Y yo en el fondo me siento muy halagada. Y no hubiera valido la pena ir sino para conocer la mezquita, que es algo verdaderamente sobrecogedor. Entras y te encuentras de pronto como en un bosque de palmeras, sombrío y fresco, cientos de columnas con sus dobles arcos y la armonía con que están colocadas, y la riqueza de los adornos y la suavidad de la línea te dan una impresión de sensualidad exquisita y delicada. Es una maravilla. Visitamos también el barrio judío, entramos a una antigua sinagoga, estuvimos en un puente romano y en molinos árabes. Este puente es para pasar el Guadalquivir, que viene aquí ancho y poderoso, y en los muros está inscrito un soneto de Góngora a su patria, que era, como tú sabes, esta. Total, estuvimos en Córdoba 2 días, recorriendo sus barrios, sus fuentes, sus iglesias, mientras caía sobre nosotras una lluvia pertinaz e implacable. Cuando llegamos al hotel y cuando nos fuimos a Sevilla, estábamos completamente caladas. Y resulta que el refrán que dice que quien no conoce Sevilla no conoce maravilla, resulta un poco exagerado, como todos los elogios que los sevillanos se autodedican. En Sevilla, Lolita tenía un amigo, un casi pariente político, a quien avisamos de nuestra llegada y fue a esperarnos a la estación. Él nos condujo a un hotel respetable, tan respetable que era imposible estar allí porque se caía de viejo y de incómodo. Y él nos sirvió de cicerone durante 2 días. Pero espérate que te cuente. Yo sentí, desde el primer momento por Sevilla, una antipatía que jamás ninguna ciudad me había provocado. Y me imagino que fue porque llegamos al hotel, que era uno de esos caserones antiguos, con sus techos muy altos, paredes muy gruesas, habitaciones sombrías, y aquí ni qué decir, heladas,
En mi habitación había una hermosísima chimenea de mármol que no servía para encender fuego, sino para dar la impresión de frescura en el verano. Era un frío tan horrible que queríamos verdaderamente llorar y pegarle a alguien para entrar en calor. Al día siguiente fuimos a recorrer la ciudad, la catedral, de un gótico mucho más atenuado de lo que habíamos conocido antes, y con sus puertecitas árabes y su patio de los naranjos como cualquier mezquita, y su torre de la Giralda, que es de un árabe que bueno. Inmediatamente encuentras el Alcázar, moro también, y unos jardines hermosísimos, con sus palmeras altas, musicales con el viento, con sus laberintos de plantas, con sus fuentes y sus estanques, y sales de allí y te topas con que lo demás es México. Las demás iglesias, los edificios, los barrios, el acento de las personas, su pereza, su afición al vino, su capacidad de caer en lo cursil a fuerza de calificativos enormes que no corresponden a ninguna realidad, sus mendigos, sus gentes diciéndote cosas al pasar, piropos, todo. Yo me sentía en México, pero no ese México en el que vivo ahora, todo suave y habitable, sino la provincia que viví cuando chica, toda llena de fantasmas y de angustias y de terror de morirse. Allí revivieron todos esos sentimientos de los que ya ni siquiera me acordaba, y lo otro me parecía nada más para turista. Esa cacareada alegría, esa gracia tan deliberada, todo lo que se les ha vuelto cliché y en cuya autenticidad ya no es posible creer. Fuimos al Archivo de Indias y a la Casa de la Contratación, y luego ese muchacho nos llevó al Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Allí conocimos a otros muchachos. Me dieron una lástima que yo hubiera querido ponerme a llorar sobre sus respectivos cadáveres. Están como asfixiados en una espesa malla de costumbres, de prejuicios y sobre todo de recuerdos. Para ellos no ha pasado el tiempo. Sevilla es todavía el punto de unión entre España y América, y están vueltos hacia nosotros con una ansiedad, con un interés verdaderamente lamentables. El camino de quien aquí quiere hacerse culto es estudiar leyes y después especializarse en algún tema de derecho indiano y revolver los papeles del archivo y revivir personajes y creer que América es la que esos papeles le muestran y que no se ha movido desde entonces, que habría que ir aún hoy en una carabela a hacerse cargo de una encomienda o de una misión y a sentirse quijotescos y justificados. Y aquí, el hecho es que me produjeron una impresión de aniquilamiento terrible. El niño que nos acompañaba nos mostró ese inmenso museo de la ciudad, que es la ciudad. No quiso llevarnos a Triana porque le parecía muy poco interesante, y esa misma noche nos abandonó, pues venía a Madrid a presentar unas oposiciones para aspirar a un cargo diplomático. En cuanto lo vimos irse, nos dedicamos a ir a todos los sitios a los que no quiso llevarnos, como era natural. Y encontramos con que había hecho bien en negarse. Triana no es más que un barrio pobre, sin ninguna cosa ni siquiera típica, como la colonia Buenos Aires en México, o Santa Julia o algo así, con montones de niños harapientos jugando en las calles y que donde te ven la cara de turista, se te abalanzan a pedir limosna. Visitamos las iglesias y conocimos las imágenes más famosas: el Cachorro, el Cristo del Gran Poder, la Macarena, etc. Como nuestras imágenes, unos Cristos todos crispados de dolor y chorreando sangre, y unas vírgenes llenas de anillos y aretes y alhajas de todas clases.
Y no te había hablado de que hasta para respirar tienes que darle propina a todo el mundo y que no puedes caminar por la calle sin que se te acerque alguien para guiarte, o que si vas a atravesar una puerta te la abren por propina, claro, y que todo esto es muy incómodo y muy molesto. Y no me había acordado de decirte que todo esto, aún nuestra visita al Museo de Pintura de Sevilla, que tiene obras de Murillo, Zurbarán, Valdés Leal y unos modernos verdaderamente inefables, la hicimos en medio de grandes aguaceros. Y como somos muy listas y muy precavidas, no habíamos llevado más que un par de zapatos, y eran los zapatos mojados que nos poníamos al día siguiente, y que en Andalucía estaba principiando la epidemia de gripa. Con todo lo cual junto, yo empecé a sentirme de lo peor, con un dolor de garganta y de oídos muy feo. En este estado lamentable nos fuimos a Granada. Tomamos una autovía que hace un camino de zigzag muy chistoso y empezamos a subir sierras y sierras. El paisaje es estupendo y Granada muy bien recompensó todos esos sacrificios que hacíamos por conocerla, porque es una ciudad a la que puedes amar. Es tan recogida, tan íntima, tan señora, llena de arcos, de puertas y de puentes árabes. Y las gentes que van por la calle viven su vida, pero no para mostrarla a los recién llegados. En fin, nos sentimos muy a gusto allí. Inmediatamente que llegamos fuimos al Generalife y a la Alhambra. Por fin llegamos a Madrid. Aquí encontré la gloria abierta. Me puse en cama, llamaron al médico y los primeros días era una felicidad de estar enferma porque no me sentía yo tan mal. Pero ahora ya no tengo gripa y me continúa un malestar del estómago de lo peor. Así que cuando vino el niño Villoro, yo no tuve el gusto de verlo. Ha estado saliendo con Lolita. Han comido juntos, han ido al teatro y a la universidad y creo que seguirán saliendo. A Lolita a veces le entran algunos remordimientos de abandonarme a tan triste suerte, pero donde ve al niño Villoro, todo remordimiento y cualquier otro pensamiento desaparece. Por fortuna, las directoras de la residencia son de un bueno y me cuidan como si fuera yo hermana suya. Les estoy absolutamente agradecida. Siento no poder ver a Villoro, no solo porque me caiga bien, sino sobre todo porque no me hablará de usted ni me dará ninguna noticia suya. Nos contó a Lolita que Archibaldo se casa. Usted va a quedar un poco solo, mi vida, aunque ya me imagino que arreglará inmediatamente esta soledad. Grrr.
Cuando le escribí mis cartas anteriores, yo estaba de un furioso contra usted que me lo quería comer vivo. Había recibido, como le decía, cantidades locas de noticias indiscretas donde me contaban grandes orgías y desenfrenos, y además toda clase de infidelidades. Los primeros días me puse muy digna y no le quería escribir ya más porque me parecía tonto y ridículo. Pero después me empecé a acordar de lo lindo y lo suave que usted era y le escribí. Y después volví a recibir otra carta con grandes acusaciones a usted y me volví a enfurecer y a decirme a ya no echarle ni un lazo, y a decidirme a ya no echarle ni un lazo, pero me acordé que independientemente de todo lo que sucediera o usted hiciera, yo lo amaba a cantidades locas y me sentía muy ligada a usted, y que por otra parte yo sabía bien que usted no malinterpretaría esa asiduidad, que si usted había descubierto que ya no me amaba y amaba a otra gente, nunca vacilaría en decírmelo, porque usted sabe que esa es la única manera de que yo suspenda mi correspondencia, y que no vacilaría en decírmelo porque sabe perfectamente bien que yo sabría y podría resistir esa noticia y que no la encontraría ni injusta ni horrorosa, aunque con toda mi alma preferiría no encontrarla. Así es que aquí me tiene de nuevo, toda constante y toda amorosa y toda enamorada. Lo único que me da tristeza es que no me escriba, y me da más tristeza aún que me diga que me escribe y que tiene cartas escritas y luego no me las manda. ¿No me tiene confianza, infectísimo? Si yo me pusiera a esperar la llegada de la inspiración, no le escribiría nunca. No sea infame, escríbame. Y yo le paro aquí porque me siento de un mal que, bueno, en cuanto esté mejor le escribiré, si es que me sobrevivo. ¿Me amará todavía? Porque ahora estoy igual a un gato recién nacido de flaca, de débil, de torpe. ¿Ama usted a los gatos recién nacidos? Si me dice que no, seré pronto un gato recién muerto. Lo abraza su niñita que no lo olvida y lo besa, que caray, su Rosario. ¿Seguimos? ¿Seguimos? 1952. Chapatengo, 10 de enero de 1952. Mi querido Ricardo, realmente creo que no había necesidad de escribir esta carta. Bastaba haber prolongado el silencio, pero las situaciones equívocas me enervan y prefiero terminar de una vez por todas con esta. No quiero hacer un recuento de mis méritos, pero quiero decirte que hice todo lo que estuvo a mi alcance por prolongar un amor que no te preocupaste jamás de cuidar. No te negaré que cuando vine a México ya estaba yo muy decepcionada. Sin embargo, por lealtad, te escribí todavía algunas cartas y no te mostré cómo estaban de mal las cosas en mí, sino hasta cuando estuve segura de que no iba a utilizar mi libertad para casarme con otro, porque esto me parecía muy mal hecho. Tratándose de quien se tratara, yo no podía hacerlo. En todo el tiempo que he estado aquí, no he recibido ninguna letra tuya. Debo interpretar tu silencio, ahora sí inapelablemente, como una falta total de interés y amor. Y como yo ya no encuentro estas dos cosas donde siempre las encontré antes en mí, no sé en realidad qué jueguito jugamos. Tampoco quiero echarte la culpa de nada. El afecto que siento por ti es mucho más semejante a la amistad que el amor, y así es como te lo ofrezco. Pero como dudo mucho
que te intereses por algo que tienes de sobra en muchas partes, no insisto. Te suplico que le entregues a Lolita, si no lo has entregado a su dueña, las obras de María Luisa Algarra, así como también las cartas que me dirigieron a España y que tienes en tu poder. Saluda mucho a tu mamá de mi parte. Dile que recibí su cartita tan amable y que la contestaré con mucho gusto, y como no sé cómo despedirme de ti, no me despido más que diciendo adiós. Con esta lectura de carta damos por concluida la jornada académica y cultural Rosario Castellanos, un resplandor único. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto. Muchísimas gracias.